de YouTube @elprofe.anato y para esta ocasión vamos a hablar de la pared anterolateral del abdomen. Sígueme en todas mis redes sociales @elprofe.anato, en Instagram, TikTok y en el grupo de Facebook Estudiemos Anatomía. De esta presentación vamos a responder algunas preguntas. Muy importantes esas preguntas. ¿Cuál es la acción de los siguientes músculos? ¿Y qué es una aponeurosis? La cavidad abdominal está limitada por la pared anterolateral, que es una pared músculo-aponeurótica. La pared posterior está formada por la columna vertebral y sus músculos asociados. Gran parte de ellos corresponde al músculo del dorso y se describen pues en esta región. Si no sabes cuáles son esos músculos del dorso, te invito en la parte superior, darle clic, te va a llevar hacia el video de los músculos del dorso. En esta región se describe ya la cavidad abdominal que está cerrada en la parte superior por el diafragma y las costillas inferiores que por debajo se continúa ya directamente en el piso por la cavidad pélvica. La exploración abdominal se puede realizar en dos diferentes planos. Entre estos encontramos dos planos que me están dividiendo el abdomen en 4 cuadrantes. En un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Estos dos planos hacen referencia específicamente a el plano mediano y al plano trasumbilical. Justo el plano mediano estará pasando por la apófisis sifoides y la sínfisis púbica y el plano mediano por L5 específicamente. En la actualidad, para explorar el abdomen se divide en 9 regiones por unos planos horizontales y unos planos verticales. Entre estos encontramos el plano subcostal, el plano transpilórico, el plano intertubercular y el plano interespinoso. El plano subcostal pasa justo por debajo de los bordes de las últimas costillas del tórax y el plano interespinoso por las espinas ilíacas anterosuperiores. Encontramos además esos planos verticales que justo nos está pasando por toda la mitad del ligamento inguinal relacionado con las líneas medioclaviculares. Justo en ese sentido vamos a observar 9 cuadrantes en la región del abdomen. Esas 9 regiones son denominadas de la siguiente manera. Encontramos en la parte superior el hipocondrio derecho, el epigastro, hipocondrio izquierdo. En el medio encontramos el flanco derecho, región lateral. En el centro el mesogastrio, región umbilical. El flanco izquierdo, también conocido como región lateral. En la parte inferior encontramos la fosa ilíaca derecha o ingle derecha, el hipogastrio, región púbica, y la fosa ilíaca izquierda o ingle izquierdo. En cada uno de estos 9 cuadrantes vamos a encontrar algunas estructuras de vísceras que encontramos intraabdominalmente. Entre esas encontramos en el hipocondrio derecho el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el polo superior del riñón, la glándula suprarrenal derecha y la flesura del colon derecho. En el epigastrio encontramos el lóbulo izquierdo del hígado y la porción pilórica del estómago. En el hipocondrio izquierdo el vaso, la cola del páncreas, el polo superior del riñón, el estómago, el esófago, la parte abdominal y la flexura del colon izquierdo. En el flanco derecho encontramos el colon ascendente, duodeno y yeyuno. En el mesogastrio encontramos colon transverso, también ilion, yeyuno y mesenterio. En la fosa ilíaca izquierda, en el flanco izquierdo encontramos colon descendente e ilion. En la fosa ilíaca derecha encontramos ciego, el colon, apéndice, ovario derecho si es mujer o cordón espermático si es hombre. En la región púbica o en el hipogastrio encontramos la vejiga, el recto o el útero si es mujer. Y en la fosa ilíaca izquierda encontramos colon sigmoideo, ovario izquierdo si es mujer y cordón espermático si es hombre.
La pared anterolateral del abdomen está dispuesta en planos o capas. Encontramos desde superficial a profundo una piel, específicamente piel, la fascia superficial, el tejido subcutáneo, músculos y sus correspondientes fascias profundas, la fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal. La fascia superficial de la pared del abdomen es tejido subcutáneo, es una capa de tejido conjuntivo graso, habitualmente es una única capa parecida en toda esta región. La fascia superficial en otras regiones del cuerpo va a ser muy parecida a la que encontramos en la pared anterolateral del abdomen y ella se continúa. Sin embargo, en la zona inferior de la pared anterior del abdomen, por debajo del ombligo, forma dos capas, una capa superficial y una capa profunda membranosa. La capa superficial de la fascia superficial es conocida como fascia de Campers. Esta fascia está formada por grasa y es de grosor variable. Se continúa con la fascia superficial por el músculo por encima del ligamento inguinal con una capa similar del períneo. La capa más profunda, que es la fascia de escarpa, es fina y membranosa y contiene poca grasa. Carece de esta. La fascia transversalis, que ya la encontramos en la parte mucho más profunda, de superficial a profunda, encontramos ya en la pared posterior prácticamente llegando ya al peritoneo, recubre toda la cavidad abdominal y se continúa en la cavidad pélvica. La fascia extraperitoneal se encuentra por debajo o más profunda que la fascia transversalis y separa el peritoneo de la fascia transversalis. Esta capa se continúa por toda la región peritoneal y pélvica y es variable la cantidad de grasa que puede poseer. Este corte es un corte transversal a nivel por encima de la línea arqueada, que es justo a este nivel, por encima de 5 centímetros de la sínfisis púbica. Muscular de la pared anterolateral del abdomen se encuentra 5 músculos. Entre estos encontramos 3 músculos planos cuyas fibras nacen en la parte posterolateral, pasan hacia adelante y se convierten en una aponeurosis hacia la línea media. Todos estos músculos finalmente van a estar convergiendo en la línea media a través de unas aponeurosis. Esos 3 músculos son el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y transverso del abdomen. 2 músculos verticales cerca de la línea media van a estar envueltos en una vaina tendinosa formado por esas aponeurosis de esos músculos planos. Esos músculos son el recto anterior del abdomen y el músculo piramidal. Cada uno de estos 5 músculos tiene acciones diferentes y específicas, pero en conjunto son fundamentales para mantener muchas de las funciones fisiológicas normales. Entre estas, los músculos colaboran en la expiración normal, en la expiración forzada, empuja las vísceras hacia arriba, por ejemplo, cuando tenemos tos, tenemos náuseas, vómitos. En el parto también es muy importante estos músculos en la misión y la defecación. El músculo oblicuo externo es el más superficial de los 3 músculos planos. Este músculo pertenece a la región anterolateral del abdomen. Está inmediatamente por debajo de la fascia superficial. Sus fibras están situadas lateralmente y sigue una dirección inferior e interna. Se origina en la cara externa de las costillas número 5 a la 12ª, se inserta en la línea alba
en el tubérculo del pubis y la mitad anterior de la cresta ilíaca, y la acción de este músculo es la flexión del tronco, la inflexión lateral del tronco, la rotación heterolateral del tronco y controla la presión intraabdominal. Desde una vista posterior podemos encontrar el trígono lumbar. Está formado por el músculo latísimo del dorso, dorsal ancho, el músculo oblicuo externo y el borde superior de la cresta ilíaca. Es un punto débil de la pared abdominal posterior y puede ser sitio de hernias lumbares. No es tan común, pero sí puede ser un sitio para una hernia lumbar. Esta hernia estaría ya atravesando todos los tejidos que hay en esa región, fascia transversales, peritoneo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Por debajo del músculo oblicuo externo está el músculo oblicuo interno, que es el segundo de los tres músculos planos. Ese es de menor tamaño y más fino que el oblicuo externo, y parte de sus fibras discurren en dirección superior e interna. Se origina en la fascia toracolumbar, en los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca, mitad lateral del ligamento inguinal, y se inserta en los bordes inferiores de las costillas número 10, 12 y la línea alba. La acción de este músculo es la flexión del tronco, la inflexión lateral del tronco, la rotación homolateral del tronco y controla la presión intraabdominal. El músculo oblicuo interno tiene una connotación importante en sus aponeurosis, puesto esta es una vista, este es un corte transversal, ese es un corte transversal por encima de la línea arcuada, o sea, por encima más o menos del ombligo, y ese es un corte transversal por debajo del ombligo, más o menos en esta zona. Si ustedes observan el músculo recto anterior del abdomen, que sería este, va a estarse envolviendo por esas vainas, por esas aponeurosis de esos músculos. Y justo por encima del ombligo, en esos primeros tercios del abdomen, el oblicuo interno se va a subdividir en dos bandas, son dos láminas, una lámina anterior y una lámina posterior. Y ambas paredes, tanto la anterior como la posterior de ese músculo recto anterior del abdomen, estará envuelto por este tejido conectivo de la aponeurosis. Mientras que por debajo de la línea arcuada, todas las aponeurosis se hacen anteriores y la pared posterior del recto anterior del abdomen estaría solamente eh, delimitado por la fascia transversalis y la fascia extraperitoneal y el peritoneo. Entonces, esa es una de las diferencias que hay en medio de esa pared anterolateral del abdomen con respecto a este músculo oblicuo interno. Vamos a describir un poco este músculo, el músculo cremaster. Algunas fibras musculares originadas en la parte inferior de este músculo y parte vecina del ligamento inguinal forman unos bucles de fibras musculares que se insertan en el tubérculo púbico. En conjunto, estas fibras constituye el músculo cremaster. A veces la fibra muscular de estas asas desciende hasta la túnica vaginal, que ya sería una túnica que está más internamente en el testículo. Pero es una continuidad del músculo cremaster del músculo oblicuo interno. Por debajo del músculo oblicuo interno está el músculo transverso del abdomen, llamado así por la dirección de la mayoría de sus fibras musculares. Termina en una aponeurosis anterior que se une a la línea alba en toda la línea media. Él se origina en la cara anterior de los cartílagos costales, entre el séptimo y el doceavo, la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca y el tercio lateral del ligamento inguinal. Se inserta en la línea alba con la aponeurosis del oblicuo interno del abdomen. La acción de este músculo es controlar la presión intraabdominal.
Desde una vista anterior y posterior podemos observar el músculo transverso del abdomen. Es más ancha en su parte media y en la línea mediana. Se comporta como dos músculos anchos que van a estar pasando en esos 3/4 superiores de la aponeurosis, mientras que por debajo pues ya vamos a observar cómo esa aponeurosis del oblicuo del músculo transverso del abdomen llega hasta la línea arcuada. Observemos aquí cómo estaría llegando esa aponeurosis de ese músculo transverso del abdomen en esa cara posterior del recto anterior del abdomen. Desde esta vista posterior también podemos observar el músculo transverso del abdomen, cómo esas fibras se comunican con el músculo diafragma, que sería todo ese músculo que vemos desde esta vista posterior. En ese corte transversal podemos observar las fibras musculares de los tres músculos que acabamos de nombrar, el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno, el músculo transverso del abdomen. Como estos músculos finalmente tienen una estrecha relación con aponeurosis toracolumbar, justo esta aponeurosis proviene ya de la región más posterior de esa pared anterolateral del abdomen. El músculo recto del abdomen es un músculo largo y plano y se extiende a lo largo de la pared anterior del abdomen. Es un músculo separado por la línea alba en la línea media. Es un músculo delgado que se ensancha en todo su camino desde la sínfisis púbica hasta el borde costal en toda su longitud. Cruzan entre 3 a 4 bandas fibrosas o intersecciones tendinosas que son fácilmente visibles en personas con este músculo desarrollado. El origen de este músculo es la cresta y el tubérculo del pubis, que ya está en la región más inferior, y se inserta en la apófisis sifoides, en los cartílagos número quinto al séptimo. La acción de este músculo es la flexión del tronco. Piramidal es un músculo vertical. Ese músculo pequeño en forma de triángulo puede faltar, es inconstante y se localiza por delante del recto del abdomen. Tiene la base en el pubis y su vértice se inserta en la parte superior e interna en la línea alba. La acción de ese músculo es tensar la línea alba. Desde una vista anterior podemos observar las intersecciones tendinosas casi transversales localizadas a nivel del ombligo. Por encima de esa están fuertemente adheridas a la lámina anterior de la aponeurosis del oblicuo interno. Se fusionan igualmente con la aponeurosis del oblicuo externo. Y desde una vista anterior también podemos observar el músculo piramidal, un músculo inconstante que se encuentra por delante del recto anterior del abdomen. Estas son las respuestas de las preguntas que inicialmente había en esta presentación, en esta grabación. ¿Cuál es la acción de los siguientes músculos? Aquí les hago el resumen, ya lo habíamos hablado con anterioridad. Y esa última pregunta me parece fundamental. ¿Qué es una aponeurosis? ¿Qué es una aponeurosis? Es una membrana conjuntiva que recubre los músculos y sirve para fijarlos a otras partes del cuerpo. Entonces es súper importante tener ese concepto para comprender las vainas del recto del abdomen. El músculo recto del abdomen y el músculo piramidal están encerrados, envueltos en una banda tendinosa poneurótica llamada vaina de los rectos. Es una capa única de las aponeurosis de los músculos oblicuo interno, oblicuo externo y el transverso del abdomen. Esta vaina envuelve los 3/4 superiores del recto del abdomen y cubre toda la superficie tanto anterior del músculo recto del abdomen como la parte posterior, la cara posterior también.
También encontramos la fascia transversalis, que la encontramos con más predominancia en el cuarto inferior, al este espacio no estar directamente conectado con esa saponeurosis, puesto por debajo de la línea arcuada. Ya estaríamos hablando que todas las aponeurosis ahora se hacen anteriores. Vamos a verlo mejor en esta imagen. Otras preguntas, vamos con otras preguntas. ¿Cuáles son los componentes de la lámina anterior de la vaina del recto del abdomen en los 2/3 superiores? ¿Cuáles son los de la lámina posterior? ¿Cuáles son los componentes de la lámina anterior en el tercio inferior? ¿Y cuál de la lámina posterior? Bueno, vamos a ver las respuestas a esta pregunta en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí están las respuestas, pero yo no las voy a leer. Si usted la quiere leer, le da pause a ese video y las lee, las copia. Ahí están las respuestas. Las quiero describir más gráficamente en unas imágenes. Esta imagen ya la habíamos visto en las anteriores diapositivas, pero ahora vamos a describirla y analizarla con más detalle. Esta es una imagen, es una sección por encima de la línea arqueada, que justo es poco por debajo del ombligo, en ese último tercio, en el último tercio en la pared anterolateral del abdomen. Las aponeurosis de los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen van a estar envolviendo el recto del abdomen. Ahora, por encima de esta línea arqueada, o sea, más o menos por encima del ombligo, esas aponeurosis van a estar abrazando, van a estar cubriendo el músculo recto del abdomen de la siguiente manera. La aponeurosis del oblicuo externo lo va a estar cubriendo en la parte anterior. La aponeurosis del oblicuo externo ahora se subdivide en dos láminas, una lámina anterior y una lámina posterior. La lámina anterior se dirige hacia anterior y la lámina posterior hacia posterior. La aponeurosis del músculo transverso del abdomen ahora se dirige hacia la parte posterior del músculo para cubrirlo. Ya estaríamos viendo la fascia transversalis, la fascia extraperitoneal y peritoneo. Y esa sería la línea alfa, que finalmente es el lugar donde van a estar llegando todas las aponeurosis para unirse en ese rafet. En esta diapositiva específicamente, las vainas del recto del abdomen ahora va a estar distribuidas de una manera diferente. Si ustedes observan, ya estamos viendo este corte transversal a nivel de la línea arqueada, por debajo de la línea arqueada, no por encima, sino por debajo de la línea arqueada. Por debajo de la línea arqueada, las aponeurosis, todas las tres aponeurosis del oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, se van a estar dirigiendo hacia la región anterior, o sea, van a estar cubriendo en la parte anterior del músculo recto del abdomen, mientras que la cara posterior solamente va a estar cubierta por la fascia transversalis y la fascia extraperitoneal y peritoneo parietal específicamente. El borde lateral de la vaina del abdomen está bien cerrada y corresponde a un surco cutáneo llamada línea semilunar. El borde medial está formada por la línea alba o rafé tendinoso, rafé mediano, donde se entrecruzan las aponeurosis de los músculos anchos, o sea, los músculos oblicuo externo, interno y transverso del abdomen. La línea alba es ancha desde la apófisis sifoides hacia el ombligo, casi es lineal, y en su parte inferior se inserta arriba por la cara anterior de la apófisis y por debajo en las fibras con las ínfisis púbicas. Otras de estas fibras forman una haz vertical triangular que se ensancha por detrás del recto del abdomen para fijarse en la cresta púbica y formar el adminículo de la línea alba.
La fascia transversalis es una capa continua de fascia que recubre la cavidad abdominal y continúa en la cavidad pélvica. Cruza la línea media en la parte anterior uniéndose a la fascia transversal del otro lado y tiene una continuidad en la fascia superficial de la pared posterior del abdomen que inclusive pues continúa como tal en esos músculos de la pared posterior. La fascia extraperitoneal, la fascia extraperitoneal se encuentra por debajo de la fascia transversalis, separa la fascia transversalis del peritoneo. Esta capa contiene una cantidad variable de grasa y recubre no solamente la cavidad peritoneal, sino que se continúa similar a la fascia transversalis a cubrir la cavidad pélvica. Por debajo de la fascia extraperitoneal está el peritoneo, es una membrana fina, serosa, que recubre todas las paredes de la cavidad abdominal y se refleja en las vísceras abdominales en diversos puntos, proporcionando una envoltura total o parcial. El peritoneo que recubre la pared de la reja costal como tal es el peritoneo, perdón, la pared abdominal y parte también de la reja costal sería peritoneo parietal y el peritoneo que cubre las vísceras sería peritoneo visceral. La pared abdominal posterior está formada medianamente por los cuerpos vertebrales y sus discos intervertebrales correspondientes y lateralmente vamos a encontrar el cuadrado lumbar, un músculo oblicuo superior que se origina en el tercio posterior del labio inferior de la cresta ilíaca y se inserta en el ápex de los procesos transversos de las vértebras de L4. La acción de este músculo entre L1 y L4. La acción de este músculo es la inflexión lateral de la columna, extensor de la columna lumbar y cuando se contrae bilateralmente es un inspirador accesorio. La pared abdominal anterolateral recibe su inervación de los nervios intercostales desde el séptimo al onceavo. También nervios torácicos abdominales como es el nervio subcostal, el nervio iliohipogástrico, ilioinguinal y genitofemoral. Estos finalmente provienen del plexo lumbar. Estos últimos, sin embargo, participan en la inervación de estos músculos de la pared posterior del abdomen. Por ejemplo, el músculo recto del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso reciben su inervación en los últimos 5 nervios intercostales y el nervio subcostal. Además, los oblicuos internos y externo y transverso reciben los nervios ilipogástrico e ilioinguinal. El músculo piramidal es inervado por el subcostal e iliohipogástrico y el cremaster por el nervio genitofemoral. Recordemos que el cremaster pues es una, sí, como una continuidad del músculo oblicuo interno. La pared anterolateral del abdomen se irriga por varios ramas, varias arterias. Entre esas vamos a encontrar superficialmente eh, la arteria musculofrénica, es una rama terminal de la arteria torácica interna. La porción más inferior está irrigada por la arteria epigástrica superficial y la arteria circunfleja ilíaca superficial, situadas en posición lateral, ambas de la arteria femoral. Las anastomosis que se van a dar, por ejemplo, en la epigástrica superior con la torácica interna y la epigástrica inferior con la arteria ilíaca externa y la ilíaca externa con la ilíaca común. En la profundidad, la porción superior de la pared es irrigada por la arteria epigástrica superficial, una rama terminal de la arteria torácica interna de la porción ya está irrigada en toda esa porción terminal de la pared superior. Las ramas intercostales de la décima y la onceava arteria y la arteria subcostal
van a estar irrigando ya esta pared un poco más inferior, ¿sí? Por la arteria epigástrica inferior, va a estar situada medialmente a la arteria circunfleja ilíaca eh, profunda. Aquí la encontramos, la arteria ilíaca profunda. Esas van a ser ramas de la arteria ilíaca externa. La epigástrica superior e inferior atraviesan la vaina de los rectos del abdomen, van por detrás del músculo recto del abdomen en todo su recorrido y se anastomosan entre ellas. Las arterias lumbares son usualmente cuatro, nacen de la cara posterior de la arteria abdominal. Cada una cruza la cara posterior del músculo cuadrado lumbar y cursa entre los músculos transverso y oblicuo interno, ramificándose en la pared anterolateral del abdomen y se anastomosan con las arterias intercostales inferiores, las subcostales, la lumbar circunfleja y la ilíaca profunda, además de la epigástrica superior e inferior. Finalmente, todas esas arterias provienen de la arteria abdominal, la arteria aorta abdominal lumbar. Las venas tienen la misma disposición generalmente que las arterias. La vena epigástrica superior va a ser tributaria de la vena torácica interna y la vena torácica interna de la vena subclavia. La vena epigástrica inferior va a ser tributaria de la vena ilíaca externa y las últimas venas intercostales, las 6 últimas, van a ser tributarias de la vena epigástrica superior. Entonces, ahí estaríamos observando el drenaje como tal, que son muy parecidos a las arterias, a la irrigación. Suscríbete si llegaste hasta el final, suscríbete, dale like, comparte con todos tus amigos que están viendo pared anterolateral del abdomen. Sígueme en todas mis redes sociales, @elprofe.anato y en el grupo de Facebook Estudiemos Anatomía. Si tienes algún tema en especial que te gustaría que dictara o alguna pregunta, no lo dudes, te leo en los comentarios. Nos vemos en otra ocasión.